te quiero. Cuidadito, cuidadito. Como Inocencia la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barqué y daba los pan de la derecha para servirle a usted. Hay historias que empiezan entre aplausos y hay otras que arrancan desde abajo, desde la lucha, desde la pura necesidad. Y la de María Victoria es de esas que no vienen fáciles, pero cuando despegan, nadie las para. Porque detrás de esa figura elegante, de esos vestidos entallados que daban de qué hablar y de esa voz que conquistó escenarios, hay una historia que muchos no conocen del todo. Una historia de pobreza, de rechazos, de críticas durísimas y también de carácter, de orgullo y de una mujer que nunca se dejó aplastar. Desde las carpas, donde ganaba apenas unos cuantos pesos para poder comer, hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine, la música y la televisión en México. Si tu infame traición o mi desprecio. Su camino no fue precisamente un cuento de hadas. Fue una montaña rusa llena de momentos incómodos, decisiones valientes y uno que otro escándalo que la puso en la mira de todos. En este video vamos a meternos de lleno en su historia, desde sus inicios, sus polémicas, las críticas por su imagen, los amores que marcaron su vida y cómo logró convertirse en un símbolo de toda una época. Así que ponte cómodo, porque esto no es solo la historia de una artista, es la historia de una mujer que, contra todo, se abrió paso en un mundo que muchas veces le cerró la puerta. María Victoria Gutiérrez Cervantes nació en Guadalajara, Jalisco, en una familia bastante trabajadora. Su papá, Leovigildo Gutiérrez Peña, se dedicaba a la sastrería, pero no cualquier cosa, Él diseñaba ropa para hombre, de esos que sí le sabían al corte y a la aguja. Y su mamá, Maura Cervantes Prieto, era ama de casa, de las que sacaban adelante el hogar con lo que había. Ahora, aquí viene el chisme bueno. Durante años se creyó que María Victoria había nacido en 1927. Así lo decían los documentos y todo el rollo. Pero resulta que en 2025 sus propios nietos salieron a decir: ¡aguanten tantito! Y revelaron que en realidad había nacido en 1923. Y como para que no quedara duda, una página de Facebook llamada El Mundo de Elliot sacó hasta la supuesta acta de nacimiento, donde se ve clarito que nació el 26 de febrero de 1923. O sea, varios años que se traía bien guardaditos. Mira nada más. Convencida que ya no hay remedio. María Victoria no creció sola, ni mucho menos. Tenía 5 hermanos y era la más chica de todos, la consentida, ya te imaginarás. Sus hermanos se llamaban Julio, Martín, José, Esperanza y Elvira. Eso sí, hay un detalle medio enredado. No se sabe bien quiénes eran del primer matrimonio de su mamá y quiénes del segundo, porque su madre se casó 2 veces después de quedar viuda. Así que la familia estaba como de novela, con su propia historia detrás. Y su infancia, híjole, no fue nada fácil. Como la familia se la pasaba cambiando de lugar a cada rato, María Victoria apenas pudo estudiar el primer año de primaria. Imagínate, ni chance de echar raíces. Gran parte de su niñez la pasó viajando en tren, yendo y viniendo entre la Ciudad de México y Guadalajara, como si la vida fuera un ir y venir constante. Resulta que en esa familia el arte ya venía corriendo por la sangre, porque sus hermanas fueron las primeras en aventarse al ruedo. Esperanza se inclinó por el ballet, y no cualquier cosa.
era segunda tiple, o sea, de las que andaban en medio de la obra dándole movimiento y vida al escenario. Y por otro lado, Elvira se fue por el canto. Ya desde ahí se veía que en esa casa había talento para rato. Pero María Victoria, ella empezó desde abajo, como muchas, en las famosas carpas, esos lugares donde se hacía de todo y donde se curtían los verdaderos artistas. Sus primeros pasos los dio en el Teatro Salón Margo, que hoy conocemos como el Teatro Blanquita. volver a estar cerca de mí. Y también se presentaba en el Teatro Folies Bergère. Pero ojo, porque en ese entonces ella todavía andaba medio dudosa, como que no estaba muy convencida de seguir en ese mundo. De hecho, lo que ella realmente quería era ser costurera, igual que su papá, algo más seguro, más tranquilo. Y ahí es donde la vida le dio ese empujoncito que cambia todo. Resulta que una empresaria de una de las carpas donde trabajaba la vio con potencial y prácticamente le dijo: «Tú deberías cantar». Y María Victoria, con toda la sinceridad del mundo, pensaba que no sabía hacerlo. Imagínate, ni ella misma se la creía. Pero pues la subieron, probó suerte y sopas, que el público la recibió con los brazos abiertos. La gente conectó con ella, le aplaudieron y ahí fue donde dijo: «De aquí soy». Y así, casi sin darse cuenta, empezó a tomar en serio su camino como artista. Eso sí, no creas que fue fácil ni glamuroso desde el inicio. Su primer sueldo fue de 3 pesos. Sí, 3 pesitos. Pero aunque era bien poquito, lo aceptó sin pensarlo 2 veces, porque en su casa la situación estaba durísima. Eran extremadamente pobres, al grado de que a veces no tenían ni para pagar la renta ni para llevarse algo a la boca. Así que esos 3 pesos, aunque sonaban a nada, en ese momento eran todo. Eran la diferencia entre aguantar otro día o no. Y aquí es donde la historia da ese giro que uno dice: de aquí ya no hay vuelta atrás. Porque la verdadera oportunidad de María Victoria no llegó sola, le llegó de esas que te cambian la vida. Resulta que conoció al compositor Luis Arcaraz, quien la mandó llamar para que se presentara en un show del ventrílocuo Paco Miller. O sea, ya no era cualquier escenario, ya empezaba a moverse con gente pesada del medio. Todavía no me muero. Todo esto se dio gracias a unos argentinos que trabajaban en W Radio, donde ella ya había estado chambeando bajo el nombre de Toya Gutiérrez. Mira nomás, desde ahí ya se estaba cocinando algo grande, aunque ella todavía no lo dimensionaba del todo. Y de ahí, vámonos directo al siguiente nivel, los cabarets. Primero en las 1001 noches, y luego nada más y nada menos que en el Patio, que en esos tiempos era de lo más exclusivo, de esos lugares donde no cualquiera entraba, mucho menos a trabajar. Ahí fue donde don Vicente Miranda, el mero mero del lugar, decidió contratarla, aunque muchos le decían que estaba loco. Porque claro, empezaron los comentarios. ¿Cómo vas a meter a una carpera aquí? Este lugar no es para cualquiera. Esto es fino, elegante. Pero pues mira, les salió el tiro por la culata, porque María Victoria no solo entró, sino que brilló. Y como dicen por ahí, cuando subes de nivel, también sube la paga. Pasó de ganar 3 pesos a 300. O sea, un brinco que para ella era como sacarse la lotería. Y no solo eso, ahí mismo llegó a convivir con figuras de peso completo como Agustín Lara y Germán Valdés. Pura crema y nata del espectáculo. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Había un detalle que le jugaba en contra. Tenía apenas 17 años. Sí, todavía era menor de edad, así que en más de una ocasión la bajaban de los shows o la dejaban fuera del programa, porque legalmente no podía estar ahí. Incluso le cerraron la puerta a giras internacionales por esa misma razón. Y como si eso fuera poco, todavía había gente que no quería contratarla, porque la seguían viendo como la carpera. Pero ojo aquí, porque lo que para muchos era un insulto, para ella era motivo de orgullo.
nunca renegó de sus inicios. Al contrario, los cargaba con dignidad, como diciendo, de ahí vengo y aquí estoy. Musicalmente, lo suyo eran los boleros y el pop, con ese estilo que poco a poco fue conquistando al público. Y ya cuando alcanzó la mayoría de edad, agarró vuelo en serio. Terminó grabando 16 álbumes de estudio, 13 recopilatorios, 15 EP y 39 sencillos. O sea, no era cualquier artista, era una máquina de trabajar. Y es que un día me dices que sí. Sus primeros sencillos salieron en 1950, con temas como Mentira, Soy feliz, Estoy a solas y Todavía no me muero. Luego vino su primer EP en 1951, Latin America Volumen 1, y más adelante su primer álbum formal en 1957, Mexican Sweetheart. Después llegaron recopilaciones como Los grandes éxitos de María Victoria, y años más tarde, ya en una etapa más madura, todavía seguía activa, sacando nueva música como una versión renovada de Cuidadito, Cuidadito, en colaboración con Cumbia Pedregal. O sea, una carrera larga, constante y sin freno. Pero si algo la hizo destacar, no fue solo la voz, fue la presencia. Esa forma de pararse frente al público, la seguridad, los vestuarios, la actitud. Todo eso la convirtió en un personaje único. Por eso no es raro que le pusieran apodos como la vampiresa, la morenaza mexicana, la sirena de México, y otros más que reflejaban ese magnetismo que tenía. Y sí, sin rodeos, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos sexuales más fuertes de su época. Solito por la vereda. De esas figuras que no solo se escuchaban, se admiraban, se comentaban, se deseaban. Y como ya la gente la traía bien ubicada en los centros nocturnos, con aplausos y todo el rollo, pues era cuestión de tiempo para que alguien dijera, oye, esta mujer tiene con qué para la pantalla grande. Y así fue. Gracias a la buena recepción de su música y al cariño del público, María Victoria dio el salto al cine. Y no cualquiera, Se metió directo en una de las épocas más importantes del espectáculo en México. Su primera oportunidad llegó cuando empezó a grabar Canto a las Américas, allá por 1942. Y la película se estrenó al año siguiente. O sea, prácticamente de la noche a la mañana ya estaba probando suerte en el cine. Y lo mejor es que no se quedó ahí, porque de ahí en adelante su carrera cinematográfica empezó a moverse dentro de la famosa época de oro del cine mexicano, que era donde estaban los grandes, los que hacían historia. Y ella, sin hacer mucho ruido al inicio, se fue colando poco a poco. Participó en varias películas que la fueron posicionando como Mujeres de Teatro, ¿Por qué peca la mujer?, Del rancho a la televisión, Había una vez un marido, Al son del charleston, Estoy tan enamorada, Viva la juventud y Pensión de artistas. Títulos que hoy suenan a clásico, pero que en su momento eran parte de una industria que estaba en su mero apogeo. No, pues ese ya no es problema, padre, ya lo tengo. Y aunque al principio muchos la veían como la cantante que anda probando en el cine, poco a poco fue demostrando que tenía presencia, que sabía moverse frente a la cámara y que no estaba ahí de adorno. Fue construyendo su lugar, paso a paso, sin hacer escándalo, pero sin detenerse. Porque si algo tenía María Victoria, era esa combinación peligrosa: talento, disciplina y ese no sé qué que hace que la gente voltee a verte aunque no digas nada. Pero no todo en la vida de María Victoria fue aplausos y escenarios llenos. No, señor.
También le tocó enfrentar momentos duros, de esos que te sacuden bonito. Y uno de los más fuertes llegó en 1958, cuando el Teatro Salón Margo, ese mismo donde se había partido el alma trabajando por casi 10 años y donde siempre había lleno total, fue demolido. Sí, así como lo oyes, lo tiraron. La orden vino nada más y nada menos que de Ernesto Uruchurtu, quien dijo que el lugar no cumplía con las medidas de seguridad. Pero, como en todo buen chisme, hay otra versión que suena todavía más fuerte. Se dice que en realidad no le gustaba lo que se presentaba ahí, que lo veía como algo corriente, vulgar y de peladaje. O sea, básicamente le echó tierra al lugar y a todo lo que representaba. Y por si fuera poco, María Victoria ya venía cargando críticas desde antes, y no precisamente por su talento. Resulta que mucha gente se le iba encima por la ropa que usaba en el escenario, esos vestidos bien entallados que se le ajustaban al cuerpo y que llamaban la atención sí o sí. Lo hago por tu felicidad, por nuestra felicidad, mi cielo. Pero aquí viene el detalle que cambia toda la perspectiva. Esos vestidos no eran por lujo ni por presumir. Eran porque una modista le hacía ropa barata y le dejaba pagar en abonos, sabiendo la situación tan complicada en la que vivía. Imagínate, había momentos en los que ni siquiera tenía qué ponerse para presentarse. Así de dura estaba la cosa. Pero eso a ciertas personas no les importó ni tantito. Existía un grupo llamado la famosa Liga de la Decencia, que era ultra conservador y que prácticamente quería decidir cómo debían comportarse las mujeres. Y claro, María Victoria no encajaba en ese molde ni de chiste. La empezaron a señalar, a criticar, a decir que cuando cantaba era demasiado sensual, que provocaba a los hombres, que los invitaba a cosas indebidas, y de ahí no la bajaban de mujer provocativa. Y no se quedaron solo en palabras, Lograron incluso prohibirle hacer discos, obras de teatro y otras actividades artísticas. O sea, prácticamente quisieron frenarle la carrera. Que en tus labios la ilusión solo es... Pero si algo tenía María Victoria, era carácter. Porque lejos de doblarse, terminó haciendo historia. Sin proponérselo, se convirtió en una pionera, una de las primeras en México en usar ropa ajustada en una época donde eso era casi un escándalo nacional. Y mientras unos la criticaban, otros no podían dejar de mirarla. Ya para los años 60, María Victoria no venía jugando, venía arrasando. Y como si no le bastara con el cine y los escenarios, dijo, ¿y ahora qué sigue? Pues la televisión. Y ojo, porque no cualquiera se aventaba a ese terreno en ese tiempo. Era algo nuevo, todavía en pañales. En 1962 hizo su debut en el programa Domingo Cerdes, y de ahí se fue derechito a algo que le cambiaría la vida por completo, porque entre 1963 y lo que vino después, terminó consagrándose con una serie que se volvió icónica, La Criada Bien Criada. Ahí interpretó a un personaje con un nombre larguísimo, de esos que no se olvidan fácil. Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos Pandeada Derecha. Sí, así como lo oyes, un nombre que parecía trabalenguas, pero que el público terminó adorando. Y aquí viene lo bueno. Ese papel había sido rechazado por varias actrices. ¿Por qué? Porque tenían que hacer de sirvienta, y muchas no querían rebajarse a ese tipo de personaje. Pero María Victoria, con ese colmillo que ya traía, dijo, yo le entro. Y eso que hasta sus propias colegas se burlaban, como diciendo, ¿en serio vas a hacer eso? Pues mira, les tapó la boca.
El personaje pegó durísimo con la gente. La serie se volvió un éxito tremendo y se mantuvo al aire hasta 1980. Imagínate nomás. Como Inocencia la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barqué y Dávalos Pandea derecha para servirle a usted. Y no solo eso, el fenómeno fue tan grande que hasta hicieron películas. Una en 1972 con el mismo nombre de la serie y otra en 1979 titulada La Criada Maravilla. O sea, ya no era solo un personaje, era un fenómeno cultural. Pero este personaje no salió de la nada. Venía inspirado en Paquita, un papel que ella ya había trabajado desde antes en el cine, en películas como Maldita Ciudad, Los Paquetes de Paquita y Cupido pierde a Paquita. Y años después todavía retomó ese personaje en la serie Las Travesuras de Paquita. O sea, lo traía tan dominado que lo hizo suyo para siempre. Aunque me vuelva loca. Mientras todo eso pasaba en su carrera, en lo personal también tenía lo suyo. Porque ya cuando estaba bien posicionada, se dio el tiempo de formar una familia. Tuvo una hija con Manuel Gómez, un hombre que trabajaba en los mismos cabarets donde ella se presentaba. Pero no creas que fue una historia color de rosa. La familia de él no la quería. ¿La razón? Pues los prejuicios de siempre, que porque era artista, que porque seguro era convenenciera, que porque esas mujeres no son de fiar. Ya te imaginarás el ambiente. Aún así, de esa relación nació su hija, María Esther, a quien le decían Teté. Después de ese capítulo llegó otro amor, y este sí fue el bueno, el definitivo. Conoció a Rubén Cepeda Novelo, cantante y locutor en el programa Revista Musical Nescafé. Se enamoraron. Se casaron en 1957 y formaron una familia con 2 hijos, Alejandro y Rubén. Y aquí no estamos hablando de un amor cualquiera. Era de esos fuertes, de los que aguantan. Estuvieron juntos hasta que la muerte los separó en 1974, cuando él falleció. Y desde ahí, María Victoria tomó una decisión que dice mucho de ella. Nunca volvió a casarse, ni buscó otra relación. Se quedó con ese amor, así, intacto. Además, siempre fue una mujer muy creyente, muy aferrada a su fe. Su devoción a la Virgen de Guadalupe era cosa seria. Tanto así que después de la muerte de su esposo, hizo una tradición muy especial. Cada 12 de diciembre iba a la basílica a cantarle a la Virgen. Año tras año, sin fallar, como una forma de honrar su fe y también, de alguna manera, su historia. Querer a nadie más. Para los años 80, María Victoria ya era una institución, pero lejos de quedarse cómoda, todavía se seguía moviendo. En 1984 decidió entrarle a otro terreno que estaba en pleno boom, las telenovelas. Y así debutó en La Pasión de Isabela, marcando su primera vez en ese formato. Y como quien le agarra el gusto rápido, en los 90 siguió apareciendo en historias como Baila conmigo, María José y Desencuentro. O sea, no era de esas que se encasillaban, ella le entraba a todo y siempre encontraba la forma de brillar. Mientras tanto, en el cine tampoco se quedaba quieta. En esas últimas décadas del siglo XX, todavía dio de qué hablar con películas como Unos granujas decentes, también conocida como Sormetiche, que le valió nada más y nada menos que su primer premio importante, la Diosa de Plata a Mejor Actriz de Comedia. Y ahí es cuando uno dice, ya no era promesa, era realidad. Después vinieron proyectos como Welcome María y Las 1001 Aventuras del Metro, que terminó siendo su última película completa. Con esta fecha
y ante esta ficha maravillosa. Y así, poco a poco, fue cerrando ese ciclo en la pantalla grande, pero dejando huella. Ya entrando al nuevo siglo, María Victoria empezó a bajarle al ritmo, pero sin desaparecer del todo. Todavía se daba sus apariciones especiales, como cuando retomó su icónico personaje de Inocencia en La Hora Pico, en 2002, haciendo que muchos dijeran, mira nada más, sigue teniendo ese encanto. También participó en la telenovela De Pocas Pulgas, en algunos episodios de Mujer, Casos de la Vida Real, y finalmente en Sortilegio en 2009, que fue su último trabajo grabado para televisión. O sea, cerró su carrera frente a las cámaras con dignidad, sin escándalos, sin despedidas dramáticas. Y claro, los reconocimientos no se hicieron esperar. En 2003 le levantaron un monumento en el Teatro Blanquita, ese mismo lugar donde empezó, como quien dice, cerrando el círculo. Y en 2006 le dieron otra diosa de plata, pero ahora por toda su trayectoria, porque ya no era solo una carrera, era historia. Después de eso prácticamente se retiró, aunque todavía se dio un gustito entre 2011 y 2013, regresando al teatro con Perfume de Gardenia. Pero ya era más por amor al arte que por necesidad. De ahí en adelante, sus apariciones fueron contadas, muy especiales. La veías en eventos, en programas como El Minuto que Cambió Mi Destino, o en las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, donde seguía demostrando esa fe que nunca soltó. Pero nomás una Ave María, porque si no llego tarde a mi chamba y me corren, padre. Eso sí, hubo proyectos que se quedaron en el aire, como esa película llamada The Fifth Son, dirigida por Gabriel Retes, que nunca se terminó por el fallecimiento del director. Y también se habló de una serie sobre su vida, donde supuestamente la iba a interpretar Araceli Arámbula. Pero como pasa muchas veces, el proyecto se fue apagando y quedó en puras intenciones. Y así, sin hacer ruido, sin escándalos, María Victoria fue cerrando su historia pública, dejando detrás una carrera que empezó desde abajo, entre carpas y pobreza, y terminó convertida en leyenda. Y así, entre aplausos, críticas, amores intensos y decisiones que marcaron su camino, María Victoria no solo construyó una carrera, construyó una leyenda. De esas que no se explican fácil, porque vienen cargadas de esfuerzo, de carácter y de una forma muy suya de enfrentar la vida. Pasó de no tener ni qué ponerse para trabajar a convertirse en un símbolo de elegancia, sensualidad y talento en una época donde no cualquiera se atrevía a romper las reglas. Ahora tengo otro cariño que me quiere. La juzgaron, la señalaron, intentaron frenarla, pero al final terminó siendo ella la que dejó huella. Y es que hay artistas que se olvidan con el tiempo, pero hay otros que se quedan en la memoria colectiva, en la cultura, en la historia. Y María Victoria es de esas que, aunque pasen los años, siempre van a dar de qué hablar. Porque no fue perfecta, no fue sencilla, pero fue auténtica. Y eso, en este medio, vale oro. Y tú dime, ¿ya conocías todo esto? ¿O también te sorprendió más de una cosa? Gracias por quedarte hasta el final. Y ya sabes, esto fue Tutoriales Gerberín. Nos vemos en el próximo video, donde seguro también habrá historia y uno que otro chisme del bueno.